Dios te bendiga con toda clase de bendición. Hoy llegamos hasta el día 9 del libro Controla tu inseguridad en 30 días de la escritora Deborah Smith Page. Y para hoy tenemos el capítulo La falta de oración. La falta de oración. Lucas 18:1 dice: orar siempre y no desmayar. La necesidad más esencial del hombre espiritual es la oración. La oración es el combustible del espíritu. Si la ignoramos, morimos espiritualmente. El problema es que no morimos de inmediato. Podemos pues pasar por extensos periodos sin orar, sin que haya consecuencias inmediatas aparentes. Algunos de los hijos de Dios simplemente saludan con la mano o le guiñan un ojo a Dios como si dijeran: sé que tú estás ahí, pero yo tengo demasiadas cosas que hacer para detenerme y hablar realmente contigo. De todos modos, Señor, conoces mi corazón, por supuesto que lo conoce. La oración, una opción de vida o muerte. El libro de Daniel nos cuenta que éste tenía un compromiso muy fuerte con sus momentos de oración, según Daniel capítulo 6. Si bien tenía muchas responsabilidades como uno de los 3 administradores de Babilonia, Daniel conseguía tiempo para orar 3 veces al día y aún sobresalía sobre los otros administradores, que eran inclusive envidiosos. Cuando se enteraron de que el rey Darío estaba planeando convertir a Daniel en el hombre número 2, jugaron a la política sucia. Convencieron al rey para que firmara un decreto irrevocable que decía que si alguien oraba a algún dios u otro durante un lapso de 30 días, sería arrojado a un foso de leones. Darío no tenía idea de que esta era una trampa para Daniel, a quien él amaba. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces por día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no estaba dispuesto a someterse a la falta de oración ni siquiera 30 días para mantener su importante cargo o incluso su vida. Desde luego, los administradores lo denunciaron y pronto fue arrojado al foso de los leones. No leemos sobre la angustia de Daniel, puesto que tenía muchas oraciones ya almacenadas para un momento como ese. Se sentía seguro en su Dios. Sabía que su competencia, su carrera y su confianza estaban directamente conectadas con él. Dios envió a sus ángeles para dar la orden de cerrar la boca de los leones, de esos reyes de las bestias, haciéndolos inofensivos. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Daniel seguía sano y salvo. Darío estaba tan aliviado que ordenó que los administradores acusadores fueran arrojados a los leones junto con sus esposas e hijos. Ahora bien, no solo Daniel fue ascendido, sino que el rey ordenó a todos en su reino que temieran e hicieran reverencia al Dios de Daniel. Esta historia es un poderoso recordatorio de que nada debe ser prioritario a nuestras oraciones a Dios. No podemos darnos el lujo de sufrir las consecuencias de la falta de oración. Nuestra confianza y seguridad emocional vienen de mantener una relación estrecha con Él. La conducta del pez rémora.
Con frecuencia me sorprenden las lecciones espirituales que se hallan en las maravillas de la naturaleza. El pez rémora, por ejemplo, proporciona un ejemplo poderoso de la importancia de permanecer conectados a una fuente más grande y más poderosa que nosotros mismos. Este pez tiene un disco de succión ovalado en la parte superior de su cabeza que le permite unirse al vientre de otro pez grande o a los barcos. El tiburón es su blanco favorito como anfitrión. Una vez unido al tiburón, el pez rémora no tiene que preocuparse de los asuntos cotidianos como el alimento, el transporte o la seguridad. Se alimenta con la comida que cae de la boca del tiburón. Por supuesto, cuenta con la opción de nadar por sus propios medios, pero cuando decide pegarse al tiburón, va a donde va éste. No intenta ir en una dirección contraria al tiburón. Protección no es motivo de preocupación para alguien que está conectado a una criatura tan poderosa y valiente. El pez rémora está seguro. De forma innata, sabe que el tiburón lo puede llevar a lugares a donde nunca podría ir solo. ¿No suena esto a la relación que Dios desea que sus hijos tengan con Él? Él quiere que nosotros nos alimentemos con las palabras que salen de su boca. Quiere que vayamos con Él a donde Él nos conduzca y no que hagamos excepciones independientes o excursiones independientes con la esperanza de que Él nos identifique. Quiere que vivamos con la seguridad de que Él protegerá no solo nuestras vidas, sino también nuestras relaciones y todo lo que nos pertenece. Ojalá imitáramos el pez rémora. Entonces nos encontraríamos asegurando nuestra unión con Dios a diario a través de la oración. Él está esperando para llevarnos a lugares que tomemos o que tememos ir solos. Mi modelo de oración, dice la escritora. Al ser una persona impulsada por los horarios, he descubierto que soy más coherente cuando fijo de antemano una cita para pasar tiempo con Dios. Además, ya que suelo hacer mejor las cosas con una estructura, necesito un modelo de oración que me mantenga enfocada. He desarrollado un plan y ahora sigo las pautas siguientes durante mi tiempo de oración. Ella dice: pausa. Detengo toda actividad y me concentro por completo en Dios. Sé que muchas personas oran mientras hacen ejercicios físicos o conducen hasta el trabajo. Sin embargo, el mayor honor y respeto que podemos darle a cualquiera es nuestra atención completa. Después de todo, llegamos a su presencia para adorarlo. Me siento, permanezco de pie o me arrodillo en silencio. Respiro profunda y lentamente. Con cada respiración absorbo su presencia, su santidad y su poder. Tengo mi diario de oración y un lápiz listo para registrar sus pensamientos hacia mí durante el momento de oración. Reverencia. Le doy honor y admiración. Venero, santifico, bendigo su nombre. A estas alturas, las distracciones comienzan a aparecer como dientes de león. Advierto, hasta una hoja muerta en un invernadero o cualquier cosa que esté fuera de lugar en la habitación, o recuerdo de repente una tarea que debo añadir a mi lista de cosas para hacer. Anoto la tarea en mi diario e ignoro los otros asuntos por lo que son meras distracciones que pueden tratarse más tarde. También he aprendido que orar en voz alta ayuda a reducir al mínimo los pensamientos erráticos. Cuando estoy sumamente cansada, dice la escritora, o con sueño, camino mientras oro en lugar de arrodillarme. No puede uno tener una mentalidad tan espiritual como para no tener que enfrentarse a los asuntos prácticos de la carne.
la fatiga es algo real. Llego a su presencia cantando canciones que lo exaltan. Le agradezco por todo lo que ha hecho y hará. Expreso varias cosas por las que estoy particularmente agradecida ese día. Leo y medito sobre un pasaje de las Escrituras. Recomiendo a los que se inician que lean un capítulo de la vida de Jesús de uno de los 4 evangelios o un capítulo del libro de Proverbios que se corresponda con la fecha del mes. De hecho, hay 31 capítulos. Otras opciones de lectura pueden incluir un capítulo del libro de Hechos, advirtiendo el poder de la primera iglesia, o un salmo. Yo personalmente disfruto estudiando temas en particular, como la fe, el perdón, el orgullo y demás. Petición. Pido por el perdón de mis pecados, haciendo todo lo necesario para ser específico. Oro por la capacidad para vivir una vida cristiana y le pido a Dios que me dé pasión para su palabra y por la oración. Le pido que se cumpla su voluntad en todos los aspectos de mi vida. En el aspecto espiritual, físico, financiero, en las relaciones, en lo vocacional y lo emocional. Oro por cada uno de forma separada. Utilizando una lista preparada, pido que se cumpla la voluntad de Dios en las vidas de los miembros de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos, del pastor de la iglesia, del gobierno nacional, del gobierno local y demás. En vez de embarcarme en una modalidad de dejar que las cosas sucedan, le pido al Espíritu Santo que interceda por mí conforme a la voluntad de Dios. Entrega. Cuando todo se ha dicho y se ha hecho, sé que debo subordinar mis solicitudes a la voluntad soberana de Dios, confiando en que Él sabe qué es mejor para mí. Lucho por mantener una actitud, no obstante, hacia todas mis solicitudes, tengo cuidado de concluir mi oración diciendo, no obstante, no se hará mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, debo admitir que a veces el diablo intenta hacerme sentir una hipócrita al decir no obstante, puesto que de hecho, como es natural, con frecuencia prefiero un determinado resultado. Sin embargo, mi corazón regenerado desea la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto, le agradezco de antemano por otorgarme mis peticiones de acuerdo con su sabiduría y paciencia. Dejo el lugar de oración sabiendo que he realizado la conexión y que fui rebastecido. Mi conocimiento no se basa en ninguna emoción especial o en estremecimientos que siento o en lo que puede ocurrir externamente en mi piel, sino simplemente en el hecho de que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. Jeremías 33:3 enseña: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El reto a la confianza para hoy nos dice: realiza un compromiso formal por escrito de ser fiel a un tiempo cotidiano de oración durante por lo menos un número determinado de minutos, durante una cantidad determinada de días a la semana y por qué no horas inclusive. A lo largo del día, haz una pausa de solo 5 segundos de alabanza o de acción de gracias. Por ejemplo, puedes utilizar estos términos: Señor, te agradezco que estés conmigo, o gracias por tu sabiduría. Señor, nada es demasiado difícil para ti. O también, gracias por la vida, la salud, la fuerza y por una mente sana. Y también podríamos decir: no hay nadie como tú en la tierra.
Dios te bendiga. Hoy estuvimos viendo la falta de oración. Nos vemos en la próxima.